Cociente de diferencias, parte 1. En este video se presenta qué es y cómo se determina el cociente de diferencias de una función. El cociente de diferencias de una función es una tasa o razón de cambio. Se calcula por medio de una fracción. Toda función se puede representar con una gráfica localizando sus puntos en un plano cartesiano. De un punto a otro hay cambios tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. La tasa de cambio se determina con una fracción en cuyo numerador se calcula la diferencia en la coordenada y de un punto a otro y en el denominador se calcula la diferencia en la coordenada x de un punto a otro. Pensemos algunos ejemplos de tasa de cambio. Cambio en la concentración en plasma de un fármaco sobre el cambio en el tiempo. Cambio en la distancia recorrida por un objeto sobre el cambio en el tiempo. Cambio en la superficie de una esfera sobre el cambio en el radio de una esfera. Cambio en la altura de una planta sobre el cambio en el tiempo. Y cambio en el número de personas infectadas por un virus sobre el cambio en el tiempo. En álgebra determinamos la pendiente o tasa de cambio de una recta. La fórmula que utilizamos es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. En el curso de precálculo determinamos una aproximación de la tasa de cambio promedio de una función o una aproximación de la pendiente de su gráfica curva. La fórmula que utilizamos es la llamada cociente de diferencias de una función. F de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Cuando pasamos al curso de cálculo, hallamos la tasa de cambio de una función cuya gráfica es curva, en un punto o en un instante específico. A esto lo denominamos como la derivada de una función y se utiliza el concepto de límite. Vamos a detenernos un momento y observemos las diferencias y similitudes en las fórmulas y en las gráficas. En el cociente de diferencias, x y f de x son las coordenadas del primer punto, x sub 1, y sub 1. Y x más h y f de x más h son las coordenadas del segundo punto, x sub 2, y sub 2. H es la diferencia entre las coordenadas x. Y cuando calculemos la derivada de una función, h es muy pequeña. Decimos que h es aproximadamente 0.0001 o 0.00001. Ciertamente la vamos a considerar muy pequeña. Cuando calculamos el cociente de diferencias de una función, estamos calculando la pendiente de una recta que es secante a la curva. Y cuando calculamos la derivada de una función, estamos calculando la pendiente de una recta tangente a la curva. Si calculamos la pendiente y el cociente de diferencias de una función lineal, ¿obtendremos el mismo resultado? Veamos si la pendiente y el cociente de diferencias da el mismo resultado. Vamos a trabajar con la función f de x igual a 5/3 por x más 2. Primero se construye su tabla de valores. Escogemos dos pares ordenados. El primer punto, negativo 6, negativo 8. Ese es el x sub 1, y sub 1.
y escogí un segundo punto, el que tiene coordenadas 3, 7. X sub 2, Y sub 2. Ahora vamos a utilizar la fórmula de la pendiente. M igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Sustituimos en cada una de esas Y y de esas X su valor. Y sub 2 es 7, Y sub 1 es negativo 8, X sub 2 es 3 y X sub 1 es negativo 6. Estamos restando un negativo, así que la resta de un negativo equivale a sumar el opuesto. Así que escribimos 7 más 8, 15, 3 más 6, 9. 15 novenos. Tiene de factor común el 15 y el 9, el número 3. Dividimos ambos entre 3. 15 dividido entre 3, 5, y 9 dividido entre 3, 3. Veamos ahora la fórmula del cociente de diferencias. F de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Veamos esto en el plano de coordenadas. Tenemos un primer punto con las coordenadas x y f de x y un segundo punto con las coordenadas x más h. Fíjate que la h es la distancia que hay entre la x del primer punto y la x del segundo punto. La x del segundo punto se representa como x más h. Y la coordenada y se representa como f de x más h. El primer punto tiene coordenadas representadas de forma general x, f de x, ese es el primer punto, x sub 1, y sub 1, y el segundo punto, sus coordenadas se representan con x más h y f de x más h, y este sería el x sub 2, y sub 2. Ahora tomamos la definición de la función f y vamos a formar la función evaluada para x más h. Donde se encuentra la x, sustituimos la expresión algebraica x más h. Así que escribimos 5 tercios multiplicado por la expresión x más h más 2 y le vamos a restar la función f. Fíjate que la función f consiste en dos términos, es un binomio que contiene dos términos. La vamos a restar, así que, ojo, cambiamos los signos de los términos. Así que restamos 5 tercios por x menos 2. Y esto se escribe sobre x más h menos x. Lo próximo es utilizar la propiedad distributiva. Multiplicamos 5 tercios por x y 5 tercios por h. Ahora observamos que tenemos términos semejantes tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador tenemos 5 tercios x menos 5 tercios x. Estos se pueden cancelar. Y tenemos 2 menos 2. También los podemos cancelar. En el denominador tenemos x más h menos x y observamos que hay términos semejantes con signos opuestos. X menos x los podemos cancelar, da 0. ¿Qué queda finalmente? En el numerador quedó 5 tercios h y en el denominador h. Podemos cancelar las h. H dividido entre h es 1. Y 1 por 5 tercios, 5 tercios. Observamos que la pendiente de la gráfica de esta función, utilizando la fórmula de la pendiente, dio 5 tercios. Y utilizando el cociente de diferencias también obtuvimos 5 tercios. Así que realmente cuando estamos calculando el cociente de diferencias, no estamos haciendo una cosa distinta de calcularle la pendiente a una recta.
¿Cuándo se utiliza el cociente de diferencias en lugar de la fórmula de la pendiente? Cuando la gráfica de una función no es una recta, sino una curva. Entonces se utiliza el cociente de diferencias. Observemos la gráfica. En un plano cartesiano tenemos el eje horizontal y el eje vertical, y la gráfica de nuestra función resultó ser una curva. Y nosotros queremos saber cuál es la pendiente de esa curva entre un par de puntos. El primer punto se representa con las coordenadas x, f de x, y el segundo punto se representa con las coordenadas x más h y f de x más h. Y con esto podemos calcular una aproximación de la pendiente de esta curva, utilizando la fórmula del cociente de diferencias, f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Repasemos todo lo anterior. Con el cociente de diferencias se calcula el promedio de la tasa o el promedio de la razón de cambio entre dos puntos de la curva. Este cálculo da una aproximación de la pendiente de la curva entre los dos puntos con coordenadas x, f de x y x más h, f de x más h. Exactamente, el cociente de diferencias calcula la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por los dos puntos indicados. El cociente de diferencias da una mejor aproximación de la tasa de cambio si se considera la distancia h entre un par de puntos muy pequeña, o sea, casi cero. En este caso, nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Cómo hallar el cociente de diferencias de una función que no sea lineal? Por ejemplo, de f de x igual a x al cuadrado más 3. Tenemos que fijarnos bien en cómo está definida la función. A la entrada se le va a elevar al cuadrado y luego se le suma 3. F de x está definida como x al cuadrado más 3. Y vamos a tener que evaluar la función para la expresión x más h. Pues según la definición de la función, la entrada x más h la elevamos al cuadrado y luego sumamos 3. Veamos. Tenemos la fórmula del cociente de diferencias, f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Pero en el denominador tenemos términos semejantes, x menos x, 0. Así que queda solamente en el denominador la h. Evaluamos entonces la función para x más h. Así que tenemos x más h al cuadrado más 3 menos la función f. Como estamos restando un binomio, cambiamos los signos de los términos. Así que escribimos menos x al cuadrado menos 3 y en el denominador h. Recuerda siempre cambiar el signo de los términos del binomio que está a la derecha de la resta. Tenemos la expresión x más h al cuadrado, así que vamos a multiplicar la base de ese exponente 2 dos veces, x más h multiplicado por x más h. Y a cada uno de los términos de ese binomio hay que multiplicarlos por cada uno de los términos del otro binomio. Y vamos, x por x, x a la 2. X por h, xh, o podemos usar la propiedad conmutativa y escribir h por x. Luego, tomamos la h y la multiplicamos por la x del segundo binomio y multiplicamos h por h, h al cuadrado. Y escribimos el resto de los términos, más 3,
menos x al cuadrado menos 3 sobre h. Observamos que hay términos semejantes y vamos a poder cancelar algunos de ellos. X al cuadrado menos x al cuadrado, 0. 3 menos 3, 0. Y ahora podemos sumar hx más hx, que eso es 2hx, más h cuadrado sobre h. Observamos que en el numerador tenemos el factor h en ambos términos, así que hacemos la factorización por factor común. Colocamos la h fuera de unos paréntesis y dentro de ellos nos queda 2 por x más h. Recuerda que siempre puedes revisar que tu factorización esté correcta usando la distributiva, esa h por 2x y la h por h. Y regresamos entonces al paso anterior. Tenemos ahora h en el numerador y el factor h en el denominador. Podemos arreglar nuestra fracción de esta manera, colocando un 1 sobre la expresión 2x más h, y podemos dividir h entre h, que es 1. Así que finalmente obtenemos el cociente de diferencias, 2x más h. ¿Cómo interpretar el cociente de diferencias de la función f de x igual a x a la 2 más 3, que resultó ser otra función y que nombraré como g de x igual a 2x más h? Si se evalúa al cociente de diferencias para un número x y para un valor de h muy pequeño, casi 0, se consigue la pendiente de la gráfica de la función f en el punto con coordenadas x, y. Con el cociente de diferencias determinaremos qué pendiente tiene la gráfica de la función f igual a x a la 2 más 3 en cualquier punto. Por ejemplo, en el punto con coordenadas 0, 3. Para conocer la respuesta a la pregunta planteada, evaluaremos la función que resultó al calcular el cociente de diferencias para x igual a 0 y h igual a una 10 milésima. Evaluamos la función g con la x0, realizamos los cálculos, 2 por 0, 0, más una 10 milésima, eso es 0 más una 10 milésima, pues eso es aproximadamente o casi 0. Así que concluimos que la pendiente de la función f igual a x a la 2 más 3 en el punto con las coordenadas 0, 3 es 0. Vimos que la pendiente de f en el punto 0, 3 es 0. La gráfica tendrá la misma pendiente en el punto 1, 4. ¿Qué pendiente tiene la gráfica de f de x igual a x a la 2 más 3 en el punto 1, 4? Para conocer la respuesta, evaluaremos a la función g, la cual resultó al calcular el cociente de diferencias de f para x igual a 1 y h igual a una 10 milésima. Tenemos la definición de la función g como 2 por x más h. Evaluamos la función g con el número 1, así que multiplicamos 2 por 1, 2, más una 10 milésima, eso es 2 con una 10 milésima, eso es aproximadamente 2. Por lo tanto, podemos decir que la pendiente de la función f de x igual a x a la 2 más 3 en el punto 1, 4 es 2. Vimos que la pendiente de f en el punto 0, 3 es 0
en el punto 1, 4, la pendiente es 2, y ahora nos preguntamos qué pendiente tendrá la gráfica de la función f en el punto con coordenadas negativo 2, 7. Para conocer la respuesta, evaluaremos a la función g, que resultó al calcular el cociente de diferencias de f para x igual a negativo 2 y h igual a una 10 milésima. Recordamos la definición de la función g como 2 por x más h y sustituimos la x por el número negativo 2. Realizamos los cálculos. 2 por negativo 2 es negativo 4 más una 10 milésima, negativo 3 con 9.999 10 milésimas. Esto es aproximadamente negativo 4. Así que podemos concluir que la pendiente de f de x igual a x a la 2 más 3 en el punto con coordenadas negativo 2, 7 es negativo 4. Hemos visto que una recta tiene una única pendiente, mientras que una gráfica curva tiene diferentes pendientes. Aquí observamos la gráfica curva de la función f y tres rectas tangentes a ella. La recta tangente que pasa por el punto 0,3 tiene pendiente 0. Es una recta horizontal. Así que la tasa de cambio de la función f en este punto es 0. Por otro lado, la recta tangente que pasa por el punto 1, 4 tiene pendiente 2. Así que la tasa de cambio de la función f en este punto es 2. Y la recta tangente que pasa por el punto negativo 2, 7 tiene pendiente negativo 4. Por lo tanto, la tasa de cambio, o también llamada derivada, de la función f en este punto es negativo 4. Así que el cociente de diferencias es una herramienta para determinar una tasa de cambio o una razón de cambio, ya sea de un modelo o de una función, y la pendiente de una gráfica curva en un punto específico o en un instante. Sigue adelante.